Eleanor Roosevelt desempeñó muchas funciones durante su vida. Sin embargo, consideraba su trabajo en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos el más importante. Oriunda de Nueva York, Roosevelt nació en 1884 en el seno de una familia prominente que valoraba el servicio a la comunidad. Sus padres murieron antes de que cumpliera los 10 años de edad y fue educada por sus parientes. Como encontraba la vida de sociedad sofocante, escogió enseñar calistenia y baile artístico en una vivienda para el servicio de los pobres en Manhattan. Estas viviendas eran una nueva forma de reforma social donde quienes servían a los pobres en las zonas urbanas vivían entre ellos y trabajaban con ellos directamente hasta 1905, donde contrajo matrimonio con su primo lejano Franklin Delano Roosevelt, estrella política en el ascenso con quien tuvo 6 hijos. Cuando volvió a realizar trabajo voluntario durante la Primera Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt visitó a los soldados y trabajó en una cantina de la Cruz Roja. La sensación de sentimiento útil fue quizás la mayor alegría que haya experimentado, dijo más tarde. En 1990, Franklin contrajo polio, afición que lo relegaría a una silla de ruedas y que, según pareció por un tiempo, pondría fin a su carrera política. Eleanor se sentía en una encrucijada entre continuar con su trabajo de voluntariado que le encantaba o ayudar a su esposo a mantener su vida política activa. Fue portavoz de la Liga de Sindicatos de Mujeres y la Liga Nacional de Consumidores y trabajó por su causa durante su trabajo en la Oficina de Asuntos Legislativos de la Liga de Mujeres Votantes. Leía el boletín Congressional Records habitualmente. Además asistió a su marido en su recuperación. Franklin Roosevelt reanudó su carrera política y ganó primero en 1928 la gobernación de Nueva York, en ese entonces el estado más populoso y políticamente importante del país. Luego, en 1932, en los más agudos de la Gran Depresión, Franklin Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos no establece función alguna para la primera dama del país. Muchas esposas de presidentes habían desempeñado funciones ceremoniales únicamente. Sin embargo, Eleanor Roosevelt rápidamente tomó la función de fiable asesora política. Fue defensora de los derechos de la mujer, los pobres y los grupos minoritarios. Se convirtió en los ojos y los oídos de Franklin, viajando por el país e informando sobre sus conclusiones, especialmente con respecto a la discriminación racial en el sur. Con frecuencia presionaba resueltamente al presidente para que cambiara las políticas, por razón de lo que ella había visto. Doris Kane Gowen, historiadora, autora de la biografía de varios presidentes, escribió de Eleanor: armada de estadísticas para respaldar sus argumentos, interrumpida a su marido en cualquier momento, irrumpiendo intempestivamente en la hora del cóctel, cuando lo único que él quería era relajarse, preguntándole durante la comida, entregándole notas para que leyera tarde en la noche. Estos esfuerzos tuvieron éxitos. Franklin Roosevelt firmó varias órdenes ejecutivas que prohibían la discriminación racial en la administración de proyectos gubernamentales de asistencia económica. En sí, después, durante la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt viajó a Inglaterra y al sur del Pacífico para elevar la moral de los militares estadounidenses y mantener fuertes vínculos con los aliados. A la muerte de su esposo en abril de 1945, se mudó de la Casa Blanca, pero continuó su activismo. Más adelante, en 1945, el nuevo presidente Harry S. Truman calificó a Eleanor de la primera dama del mundo y la nombró miembro de la delegación de Naciones Unidas ante la ONU. La delegación de Estados Unidos ante la ONU. Roosevelt ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tenía a su cargo la
aceptación de propuestas, recomendaciones, informes respecto a las declaraciones sobre la liberación civil, la condición de la mujer, la libertad de información, la prevención de la discriminación y la protección de las minorías. Sin embargo, en el programa de la Comisión, primero y ante todo, estaba la preparación de una Declaración Internacional de Derechos. No iba a ser una hazaña fácil. La mezcla de debates filosóficos con el proceso político era peligrosa. En un ámbito internacional, todos querían respetar la neutralidad del documento y al mismo tiempo poner en claro su propia visión de los derechos humanos. Sin embargo, Roosevelt característicamente no se desconcertó. Ella dijo: somos los autores de nuestras propias historias. Dijo: es más inteligente tener esperanza que no tenerla. Tratar de hacer las cosas que no tratar. Nada logra la persona que dice que no puede hacerse. En sí, desde todo el mundo, la gente comenzó a inundar a la Comisión y especialmente a Roosevelt, con cartas detallando los abusos de los derechos humanos y solicitando ayuda. Lo que hizo la labor de la Comisión tanto más apremiante. De ahí, Roosevelt manejó el grupo con un horario exigente, algunas veces trabajando hasta tarde en la noche. Los delegados comprendieron que ella trabajaba duro y que esperaba lo mismo de otros. En sí, en diciembre de 1947, la Comisión de Derechos Humanos dio los toques finales a su borrador de la Declaración de Derechos Humanos. Sin embargo, fue difícil la aprobación del borrador en el Tercer Comité de las Naciones Unidas, encargado de asuntos sociales, humanitarios y culturales. Trabajamos durante 2 meses, a menudo hasta altas horas de la noche, debatiendo cada palabra de este borrador de la declaración una y otra vez, antes de que el Tercer Comité aprobara su remisión a la Asamblea General, escribió Roosevelt en sus memorias. En sí, en diciembre de 1948, cuando faltaba solo una semana para que terminara la reunión anual de la Asamblea General de la ONU, los delegados todavía debatían con vehemencia y enmendaban el borrador. Finalmente, el 9 de diciembre, Eleanor Roosevelt se dirigió a la Asamblea General y dijo las siguientes palabras: nos encontramos en un umbral de un gran acontecimiento, tanto en la vida de las Naciones Unidas como en la vida de la humanidad. A solo 4 minutos antes de la medianoche, el 10 de diciembre, el presidente de la Asamblea General, Lord Elban, de Australia, pidió que se procediera a votación. 48 países votaron afirmativamente. No hubo votos en contra y 8 se abstuvieron. 2 países no estaban presentes y no votaron ni se abstuvieron. La Declaración Universal de Derechos Humanos había sido aprobada. La Asamblea General, de pie, otorgó una ovación a Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt dejó las Naciones Unidas en 1951, pero continuó escribiendo y dando conferencias y permaneció activa en la política del Partido Demócrata hasta su muerte en 1962. Un artículo de Megan Lotus. Para ustedes, compañeros de HistoryTube, recuerden darle like y suscribirse para más videos. Gracias. Y recuerden que la historia es la esencia del hombre, y el hombre siempre hace su historia. Where
Eleanor Roosevelt desempeñó muchas funciones durante su vida. Sin embargo, consideraba su trabajo en la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos el más importante. Oriunda de Nueva York, Roosevelt nació en 1884 en el seno de una familia prominente que valoraba el servicio a la comunidad. Sus padres murieron antes de que cumpliera los 10 años de edad y fue educada por sus parientes. Como encontraba la vida de sociedad sofocante, escogió enseñar calistenia y baile artístico en una vivienda para el servicio de los pobres en Manhattan. Estas viviendas eran una nueva forma de reforma social donde quienes servían a los pobres en las zonas urbanas vivían entre ellos y trabajaban con ellos directamente hasta 1905, donde contrajo matrimonio con su primo lejano Franklin Delano Roosevelt, estrella política en el ascenso con quien tuvo 6 hijos. Cuando volvió a realizar trabajo voluntario durante la Primera Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt visitó a los soldados y trabajó en una cantina de la Cruz Roja. La sensación de sentimiento útil fue quizás la mayor alegría que haya experimentado, dijo más tarde. En 1990, Franklin contrajo polio, afición que lo relegaría a una silla de ruedas y que, según pareció por un tiempo, pondría fin a su carrera política. Eleanor se sentía en una encrucijada entre continuar con su trabajo de voluntariado que le encantaba o ayudar a su esposo a mantener su vida política activa. Fue portavoz de la Liga de Sindicatos de Mujeres y la Liga Nacional de Consumidores. No establece función alguna para la primera dama del país. Muchas esposas de presidentes habían desempeñado funciones ceremoniales únicamente. Sin embargo, Eleanor Roosevelt rápidamente tomó la función de fiable asesora política. Fue defensora de los derechos de la mujer, los pobres y los grupos minoritarios. Se convirtió en los ojos y los oídos de Franklin, viajando por el país e informando sobre sus conclusiones, especialmente con respecto a la discriminación racial en el sur. Con frecuencia presionaba resueltamente al presidente para que cambiara las políticas, por razón de lo que ella había visto. Doris Kane Gowen, historiadora, autora de la biografía de varios presidentes, escribió de Eleanor: armada de estadísticas para respaldar sus argumentos, interrumpida a su marido en cualquier momento, irrumpiendo intempestivamente en la hora del cóctel, cuando lo único que él quería era relajarse, preguntándole durante la comida, entregándole notas para que leyera tarde en la noche. Estos esfuerzos tuvieron éxitos. Franklin Roosevelt firmó varias órdenes ejecutivas que prohibían la discriminación racial en la administración de proyectos gubernamentales de asistencia económica. En sí, después, durante la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt viajó a Inglaterra y al sur del Pacífico para elevar la moral de los militares estadounidenses y mantener fuertes vínculos con los aliados. A la muerte de su esposo en abril de 1945, se mudó de la Casa Blanca, pero continuó su activismo. Más adelante, en 1945, el nuevo presidente Harry S. Truman calificó a Eleanor de la primera dama del mundo y la nombró miembro de la delegación de Naciones Unidas ante la ONU. La delegación de Estados Unidos ante la ONU. Roosevelt ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tenía a su cargo la presentación de propuestas, recomendaciones e informes respecto a las declaraciones sobre la liberación civil, la condición de la mujer, la libertad de información, la prevención de la discriminación y la protección de las minorías. Sin embargo, en el programa de la Comisión, primero y ante todo, estaba la preparación de una Declaración Internacional de Derechos. No iba a ser una hazaña fácil. La mezcla de debates filosóficos con el proceso político era peligrosa. En un ámbito internacional, todos querían respetar la neutralidad del documento y al mismo tiempo oponer. Además, asistió a su marido en su recuperación. Franklin
Roosevelt reanudó su carrera política y ganó primero en 1928 la gobernación de Nueva York, en ese entonces el estado más populoso y políticamente importante del país. Luego, en 1932, en los más agudos de la Gran Depresión, Franklin Roosevelt fue elegido presidente de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos no establece función alguna para la primera dama del país. Muchas esposas de presidentes habían desempeñado funciones ceremoniales únicamente. Sin embargo, Eleanor Roosevelt rápidamente tomó la función de fiable asesora política. Fue defensora de los derechos de la mujer, los pobres y los grupos minoritarios. Se convirtió en los ojos y los oídos de Franklin, viajando por el país e informando sobre sus conclusiones, especialmente con respecto a la discriminación racial en el sur. Con frecuencia presionaba resueltamente al presidente para que cambiara las políticas, por razón de lo que ella había visto. Doris Kane Gowen, historiadora, autora de la biografía de varios presidentes, escribió de Eleanor: armada de estadísticas para respaldar sus argumentos, interrumpida a su marido en cualquier momento, irrumpiendo intempestivamente en la hora del cóctel, cuando lo único que él quería era relajarse, preguntándole durante la comida, entregándole notas para que leyera tarde en la noche. Estos esfuerzos tuvieron éxitos. Franklin Roosevelt firmó varias órdenes ejecutivas que prohibían la discriminación racial en la administración de proyectos gubernamentales de asistencia económica. En sí, después, durante la Segunda Guerra Mundial, Eleanor Roosevelt viajó a Inglaterra y al sur del Pacífico para elevar la moral de los militares estadounidenses y mantener fuertes vínculos con los aliados. A la muerte de su esposo en abril de 1945, se mudó de la Casa Blanca, pero continuó su activismo. Más adelante, en 1945, el nuevo presidente Harry S. Truman calificó a Eleanor de la primera dama del mundo y la nombró miembro de la delegación de Naciones Unidas ante la ONU. La delegación de Estados Unidos ante la ONU. Roosevelt ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tenía a su cargo la presentación de propuestas, recomendaciones e informes respecto a las declaraciones sobre la liberación